Miren amigos, hola, ¿cómo les va? Miren lo que es esto, mate o café, o té también podría ser. Yo prefiero el mate para estas delicias, miren lo que es. Pasamos una tarde con amigos, familia, con estos arrolladitos divinos para compartir, para regalar como souvenir, para salida laboral también, como siempre lo menciono. Miren lo que son, súper dulces, hiper divertidos. ¿Y quién no va a querer un regalo de este tipo? Todo el mundo quiere un regalo, más cuando lo hacemos con nuestras propias manos, que eso tiene un valor increíble. ¿Qué les parece hacer estas bellezas? En el tuto tenemos una sorpresita que así que espero que se queden, que lo miren, que lo disfruten y que lo dejan, por supuesto, pero en el medio hay una sorpresita para este trabajo maravilloso. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer con unos matecitos de por medio? ¿Qué tal? Miren qué bonito, acá lo tenemos bien cerquita. Miren qué belleza lo que es este arrollado, pionono, ¿qué más nombres tiene? En otros países lo llaman brazo de gitano. Bueno, les digo que es muy, muy tentador, como cuando hicimos las donas, que también los invito a que entren a ver esas donas que están maravillosas. Bueno, esto es un amor, es un alfiletero. Miren qué bonito que queda. Tiene los pirotines que compramos en el cotillón, pero bueno, ustedes pueden elegir, lo pueden llegar a tejer si quieren. A mí me pareció muy gracioso poner los pirotines. También por dentro tiene unos cartoncitos, que ahora les voy a mostrar con todos los materiales. Pero si ustedes quisieran le pueden poner un poco de peso. A mí me pareció que no hace falta, pero para alfiletero, miren lo que son ahí, para lucir, que podrían también figurar estas alfileres como más golosinas. La verdad que queda divino. Lo hemos hecho ahí con su cerecita. Miren qué belleza. Bueno, que la idea es hacer un trabajo muy muy rápido si quieren y se apuran un poquito, bueno, también podrían dar muy bien para el Día de la Madre, estamos muy muy cerca, pero bueno, un regalito de estos no se le niega a nadie. Miren qué belleza lo que es y no saben lo rápido que los pueden realizar. Ahora yo les voy a contar. Yo lo tejí como siempre, como muchos de mis trabajos, con lanas. Pero claro que lo pueden tejer con hilos de colores. El cashmere de verano también tiene unos colores hermosos. Tendrían que tejerlo por ahí con la hebra triple como para que les quede un trabajo grandecito porque es muy finito. Pero yo uso estas lanas, la Amalfi, que siempre se las menciono. Es una lana preciosa porque los colores son increíbles, miren. Este lo hicimos, como le digo yo a este color, le digo dulce de leche vainilla, un amarillo patito, este color así como dulce de leche, es entre beige tostado, es un color precioso. ¿Qué sería esta? Y encima, como si fuera poco, tiene como unas vetitas de colores que es un sueño. Bueno, con estos dos colores hice este que es un amor dulce, dulce, divino y tiene un detalle que bueno, van a tener que esperar, mirar bien el video, atenti porque hay un detalle que sé que les va a encantar. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Un rojo como para hacerle una cereza, quieren hacer una frutilla, que hemos hecho frutillas también, le pueden hacer una frutilla, lo que quieran, un pedacito de alguna fruta, lo que ustedes quieran. Un color, este es un color muy clarito, no es blanco, es como un hueso, como un color manteca, como para hacerle el copetito de crema, muy muy divertido. ¿Eh? Que yo tengo aquí este color, que es como un manteca. Y en esta ocasión voy a utilizar chocolate y frutilla. Miren qué divino. Estos colores rosado y un marrón bastante oscuro que me encantó. Bueno, quieren hacer el limón. Ahí está. Tenemos más colores como para jugar con lo que es esta pieza y los colores que tenemos del material. Entonces, eso por un lado. Agujita número 4. Acá tengo mi cactus, que lo usamos últimamente bastante. Acá tengo unas mostacillas. Si quieren, ustedes le ponen unas mostacillas. Si no tienen mostacillas, con las mismas lanitas de colores, le pueden bordar unos nuditos como que figure que son granas o confititos.
Estos son los pirotines. Yo lo utilicé, pueden poner 3, 4 juntos. Yo tengo 2 juntitos. Y luego le voy a pegar estos cartoncitos. Que yo tengo acá siempre unos cartoncitos. Y se los pegan como para que el fondo quede un poquito más firme. Pero de todas maneras se lo pueden tejer si quieren. A mí me pareció súper gracioso, son muy bonitos y quedaban muy bonitos en el trabajo terminado. Le pueden poner peso también, alguna moneda, algo que haga un poquito más de peso. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer. Bueno, esto lo voy a reservar, después lo vamos a utilizar. Lo dejo todo por aquí. Nada, miren lo que es esto. Nada como para rellenar la cereza. Puede ser un poco de vellón, puede ser un pedacito de algodón, puede ser un bollito de papel de tisú. Cualquiera nos va a venir bien para rellenar la cerecita, porque como alfiletero tenemos todo el resto. Pero bueno, acá yo lo tengo el material, lo voy a utilizar. Alguna cola como para pegar los cartoncitos. De hecho, yo las mostacillas las cosí, pero también podrían pegarlas ustedes si lo desean. Hay una silicona en frío que también usamos bastante. Bueno, pero son materiales que tenemos en casa por lo general. Quizás los pirotines no, pero bueno, nosotros como acá se cocina mucho en casa, somos todos gordos golosos, estas cositas están siempre, pero si no, como les mencionaba, lo pueden tejer. Nada, arrancamos. Un poco de hilo de coser para las mostacillas, esos son pequeños detalles. Ahí me falta algo más, pero se los voy a contar algo más adelante, que seguro que ustedes en su casa tienen. Me falta algo más que después lo vamos a compartir. Entonces, vamos a empezar. Es hiper simple hacer este piononito, este pionono de vainilla dulce de leche. En este caso va a ser de frutilla y chocolate. Vamos a hacer 2 tiras tejidas. Una es un poco más larga que la otra, pero miren, yo ahora en este momento les voy a mostrar con una muestra pequeñita, porque es tan fácil. Pero miren, acá vamos a hacer una cadena para el arrollado interno. Aquí, por ejemplo, es el amarillito, que sería el vainilla. Lleva para este tamaño, con este material, con esta aguja, 50 puntos. ¿Ven? Para el interno. Para el externo, que se teje exactamente lo mismo, 10 puntos más. Yo le tejí una tira de 60 puntos. ¿Lo quieren un poquito más grande? Bueno, un poquito más de puntos. Si el material es más fino, pueden usar hebra doble o le pueden agregar una hebra triple, por ejemplo, si quisieran hacerlo con otro tipo de material. Esto es jugar, como menciono siempre, ¿no? Bueno, acá yo tendría que tejer una cadena de 50 puntos, pero como voy a hacer una pequeña muestra, el trabajo es tan simple que con 10, 15 puntitos les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Ahí, yo tejo los puntitos. Entonces, hasta acá voy a llegar porque es una pequeña muestra. Hay que tejer la tira larga, que luego yo ya la tengo adelantado, se las voy a mostrar. Pero este es el trabajo que tienen que hacer. La que va a ir interna es un poquito más corta que la tira que va a ir externa, por el lado de afuera. Entonces, 50 puntos. Levanto 3 cadenitas para tejer varetas. Y vamos a regresar tejiendo varetas sobre cada una de la cadenita de base. Entonces esto es más que fácil. Un principiante, les digo, muertos de risa, les va a encantar. Porque esto es muy fácil, pero es precioso. Es un trabajo muy, muy divertido, muy bonito. ¿Y quién no quiere recibir un regalo de este tipo? ¿No lo querés usar como alfiletero? Por favor, lo usás de decoración. Miren lo que son. Divinos. Yo soy fanática de tejer con estas lanitas, pero sé muy bien que todos estos trabajos, si lo quieren hacer con hilo de algodón, lo hacen. Yo muchas veces comento que a mí me encanta esta lana, me gustan los colores, me gusta la calidad, bueno, me gusta todo. Ahí está. Tejemos supuestamente la tira de 50 puntos, todo con varetitas. Miren, fácil, fácil.
Entonces acá va a ser el momento en que elegimos de qué lado queremos tejer la vista, porque ahora vamos a hacer puntos deslizados. Entonces pueden elegir el lado del frente de la vareta o el lado del revés. A mí en lo personal me gustó el lado del revés, porque es distinto simplemente, pero ustedes eligen. Entonces acá mismo, sin cortar la hebra, miren qué vamos a hacer. Una cadenita y comienzo a tejer ahí puntos deslizados, flojitos, no me los dejan ajustados. Si bien esto va a ir todo enroscadito, no importa, tiene que ir todo bien flojito. Así, ¿ven? Entonces esto va a ser la vista del lado del costadito del arrollado. Al hacerle un punto deslizado, remarca muy bien ese borde. Es la idea. Entonces, voy llegando al final, estamos imaginando que tengo aquí los 50 puntos. Llego al final. Esta vareta que tengo en el orillo, también le voy a tejer, esperen que se me agrandó demasiado ahí. Me voy moviendo con puntos deslizados hasta llegar al otro extremo de la vareta. Y a su vez estoy dando la vuelta. Recuerden, esto es una pequeña muestra. Ustedes tienen que tejer, si tejen con un material similar a este espesor, a este grosor del material, 50 puntos. ¿Ven cómo voy? Voy dando toda la vuelta, todo en punto deslizado. Entonces le estoy formando una especie de cordoncito, un bordecito. Si bien podría llegar a tejer también en punto cangrejo, pero bueno, a mí en lo personal me gustó este pequeño detalle, muy sutil, pero queda precioso. Cuando llego a esta vareta también ahí, como para que el nudo me quede en el medio. Cadenita y corto. ¿Ven? Esto es lo que tienen que hacer. Entonces les va a quedar, miren el bordecito que les queda de los dos lados. Este es el lado derecho. Ustedes lo pueden enroscar del lado derecho de la vareta o lo pueden enroscar del lado del revés, del lado que más les guste. Entonces, voy a tejer mi tira de 50 puntos, le hago este borde y con el color chocolate, que va a ser el que viene en la parte externa, 60 puntos. Es un poquito más largo. Entonces, una tira de 50, una tira de 60. A las dos le hacemos este mismo trabajito. Yo ya las tengo adelantadas, así que ya les muestro cómo estaría esto. Bueno, miren qué bonitas que quedan. Esta es la de 50 puntos y acá tengo la de 60 puntos. Se tejen de las dos maneras igual. En esta yo dejé una hebra. Como no les avisé, ustedes no importa. Dejen o después con una hebra enhebran para unir los dos rollitos. Yo ya se la dejé directamente, luego la voy a enhebrar y vemos cómo lo armamos. Entonces vamos a dejar esto aquí en suspenso y vamos a tejer la cereza. Entonces para la cereza, hiper fácil, vamos a hacer un anillito. Ahí. Y dentro del anillo, ven que me acomodo un poquito, voy a tejer 6 puntos bajos. Esto viene fácil. También va a depender el grosor, como digo, siempre estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5. El grosor del material. Cierro. Esta cerecita no quedó chiquitita, pero porque estoy utilizando una aguja gruesa y un hilito, una lanita doble. Entonces, a cada uno de estos puntitos voy a tejerle un aumento. Así que le tejo 2 puntitos bajos por cada uno que me encuentro. En total vamos a tener 12 puntos bajos. Ahí tengo los 12 puntitos. Ahora voy a tejer una hilera con un punto en cada punto. Así, de simple. Le vamos a construir una parecita a esta cereza.
sin aumentos, me quedo tejiendo. Ahí está, miren cuánto cerró. Ahora levanto una cadenita y voy a hacer disminuciones. Entonces tomo una, dos puntitos bajos y los cierro. Entonces ya comienza a cerrar esta mini cerecita. Bueno, las cerecitas son chiquitas. Ahí está, ¿ven? Así me quedo haciendo disminuciones todos los puntitos. Voy cerrando de a dos. Se complica un poco porque es chiquitita, pero lo podemos hacer. Esperen que, ¿saben qué voy a hacer? La voy a dar vuelta para que me resulte más fácil. Ahí. Igual la pueden hacer de los dos lados, ¿eh? Pero sujetando los puntos así, yo puedo meter el dedito ahí, me resulta más fácil. Y cuando llegamos a dar toda la vuelta, o sea que nos tenemos que quedar con 6 puntos nuevamente, porque estamos cerrando de a dos los 12 puntos que teníamos. Ahí. Es muy chiquitita. Yo puse una, ustedes pueden tejer, quieren 2, 3, al costado, quisieran rellenar con cerecitas, también pueden poner más si quieren. Ahí. Ahí. A ver si me está gustando. Nosotros le vamos a dar la altura que uno quiera, ¿eh? Yo, este que me quedó acá largo, que es la colita de inicio, la voy a enroscar y la voy a llevar para adentro. Me va a servir como también un poquito de relleno. Ahí está. Bueno, acá yo si quisiera, ahí, si yo quisiera hacerla un poquito más larga, le doy una vueltita a estos 6 puntos y después la cierro. Y si no, la pueden cerrar acá, entonces va a quedar una cerecita bien chiquitita. La voy a traer a la otra. Ven, si la cierran, queda más chiquitita. Entonces, acá mismo le voy a dar una vueltita más con 6 puntos, que eran los de inicio, 6 puntitos. Ahí me quedo tejiendo estos 6. Dejo un poquito de hebra para enhebrar, así puedo coser toda esta parte superior. Y la cerramos como una bolita. Ahí, me quedo tejiendo 6 puntitos alrededor. Ahí está, le di una vueltita de 6 puntos, enhebré una aguja y ahora es el momento que le vamos a poner una nadísima de rellenito. Nadísima y media. Me quedó corto eso. Bueno, ahí está, a ver si nos ayudamos con la agujita. Ahí está, porque es tan chiquitita. Pero bueno, tengan en cuenta estas cerecitas para quienes ya están pidiendo, sé que están pidiendo, se entusiasman, están pidiendo para Navidad. Recuerden que estos frutitos se ven mucho en Navidad, ya tienen en cuenta si quieren tejer algunas cerecitas y decorar nuestras mesas, nuestras casas. Bueno, ahora es simplemente pasar una bastilla como para cerrar esta boquita o unas puntaditas ahí libres como para cerrar. Es una tontera cerrar. Bueno, le damos unos par de nuditos. Esto que queda con el nudito lo podemos dejar, miren, ven, lo dejamos para abajo. Y si nos queda hebra también podemos aprovechar y ya después lo cosemos. Yo se la voy a dejar, todavía no lo voy a cortar. Se la dejo ahí. Acá nos queda la cerecita. Me está olvidando el cabito. El cabito, nada, miren, lo voy a hacer con chocolate, que lo tengo por acá. Tengo este marroncito, así que este voy a utilizar. Acá tengo para el cabito una hebra. Si van a utilizar un material más grueso, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es buscar una agujita más finita, para que no les quede muy gordito el cabito. Entonces, acá dejo una hebrita medianamente larga, 15 centímetros aproximadamente, y tejo entre 5 y 6 puntitos, 2, 3, 4, 5. Voy a medir con mi cerecita a partir de la cadena. Ahí creo que va a andar bien el cabito y regreso con punto deslizado. Ahí. Es muy cortito. Ahí. Esta aguja es bastante gruesa para esta hebra, pero como va a andar bien ahí.
corto. Y este es mi cabito. ¿Ven? Ahí. Entonces, voy a enhebrar estas 2 hebritas que me quedaron. Si su material es más grueso, obviamente con una hebrita sola y la esconden. Miren, la voy a pasar por el centro de la cereza, me voy hacia abajo y ahí está. Ahí queda el cabito. Entonces acá abajo simplemente un par de nuditos y esto no se va a ir a ninguna parte porque luego va a ir cocida la cerecita y va dentro de la crema. No, miren lo que es esto, una dulzura. Ahí está. Tengo mi cerecita lista para ir luego a armar todo juntito. Bueno, ahora, crema. Voy a buscar mi crema. Mi crema batida. Acá tenemos la crema batida. Acá va. Esto, si quisieran, ustedes lo hacen, por ejemplo, no sé, 2 amarillos. Quieren hacer uno de, no sé, limón y crema de vainilla, por ejemplo. Estoy hablando de sabores y arrollado, todo junto. Y quieren hacerle la parte de arriba, que sería esta parte de crema, pero por ejemplo con el tostado o el marrón chocolate, como si fuera chocolate. Todo es jugar, divertirnos. Tenemos un montón de cositas para detalles para poder agregar a estos trabajos. Entonces, para la crema hay varias formas de hacer estas cremitas, pero bueno, vamos a compartir una. Hoy compartimos una. Cadena. Acá nosotros vamos a elegir el largo que vamos a hacer para que podamos enroscar alrededor de la cerecita. Entonces, acá voy a tejer una cadenita que me va a servir como base y ahora ahí. O una cadena y una lazadita o directamente hacen una lazadita, toman hebra, entran a esta cadena, estiran 2 lazadas, toman hebra, estiran 3 lazadas, la cierro, una cadena, pero no la voy a ajustar demasiado porque acá sobre cada uno de estos puntos que cerramos vamos a ir haciendo esta mota, que no es ni más ni menos que, no sé, cuando trabajamos con el pico de la manga, estamos haciendo esos puntitos decorativos con crema. Esto es lo que tenemos que lograr. Pueden estirar ahí y otra vez toman la lazada y en esa cadenita o aquí adentro, en este huequito que nos queda, voy a hacer en la cadenita porque ahí se me abre, ahí. En la cadenita estiran 2, porque ya teníamos una en la aguja. Y voy por la tercera. 3. Estiro, tomo hebra y cierro con una cadena. Esta cadena no la aprieto demasiado, porque siempre tendemos a ajustar, pero no. ¿Ven? Ahí hice 2 motitas. Voy por una tercera y así me voy a quedar tejiendo. Yo creo que tejí entre 12, 11 más o menos de estas motitas, como para que me dé toda la vueltita de la cereza. ¿Ven? Este es el trabajo que tienen que hacer. 11 o 12 motas, más o menos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos conté 13 motitas. Porque lo vamos a como a envolver como una bufandita que dé ese efecto tan bonito. Entonces me voy a quedar tejiendo entre 12 y 13 de estas motitas. Acá tengo 13 motitas. Yo les dejé una hebra larguita que quizás la utilice para coser. Esta que está acá, como yo tejo doble, siempre una la voy sacando. La corto cortita ahí, no se va a ir a ninguna parte. Bueno, tenemos todo preparado, los materiales, y vamos a empezar a armar. Voy a buscar una... No voy a buscar la hebra de color chocolate porque me acordé ahora que había dejado, así que voy a enhebrar esta. Dejé la que va a ir por fuera, le dejé esta hebrita, pero si no, no importa, ustedes hacen nudito, agregan una hebra. Entonces vamos a empezar a armar lo que sería el arrollado. Ahí. Acá tengo el de frutilla. Ahí. Pero
El detalle último que les voy a mencionar ahora, que les decía que les tenía una sorpresita. Miren que tengo acá. Acá tengo una hebrita. Se lo voy a poner sobre el rosa para que lo puedan ver. ¿Ven que es más cortito esta hebrita? Es un poquito nada más. Que va a ir tipo sanguchito. La voy a poner acá, pero si yo la pongo acá ustedes no la ven. En el medio, entre el rosa y el marrón. Pero miren lo que voy a hacer. Miren que les va a encantar esto. Lo enrosco en mi manito. Traigo una servilletita de papel. La voy a poner ahí. Como yo no tengo aceites esenciales de sabor vainilla o chocolate o lo que les guste a ustedes, miren lo que hago. Esencia de vainilla. Para las tortas, lo que usamos en casa, por eso les decía, ustedes van a tener esencia de vainilla seguro en casa. Bueno, me encantó, me pareció súper divertido, lo puse sobre un papelito. ¿Por qué no mojo directamente esto? Porque yo tenía temor que vaya a mancharme la lana, pero ahí, ¿ven? Con que se absorba un poquito en las servilletas, es más que suficiente. Acá tengo otra servilletita doblada. Vamos a sacar esta que no saben el aroma delicioso que tiene el arrolladito. No se lo puedo compartir, pero no saben. Ustedes se lo arriman y así fui haciendo en la familia. Y decían, ¿qué olorcito a chocolate? Decían mis hijas. Bueno, es vainilla, esencia de vainilla. Me pareció súper divertido. Bueno, esta hebrita yo ahora la voy a agregar acá en el medio, por eso se las puse sobre el rosado porque no lo iban a ver. Así, simplemente así, ¿eh? Y acá vamos a empezar a enrollar. Entonces, va a ir como un sanguchito. El rosado le voy a enroscar. Ven que yo acá tengo el nudito. Esto es lo que me va a quedar por dentro. Así, apenas una vueltita. Me voy a venir aquí sobre el marrón donde tengo ya la aguja. Y también el marrón del lado donde están los nuditos, empezamos a enroscar. ¿Ven? Ahí, un poquito. Una vueltita. Sí, tengan en cuenta de que queden los dos parejitos. Y a medida que enroscamos, ya le vamos dando, vamos pasando la aguja hacia el otro lado, pero sin apretar, solamente para sujetar esto que vamos enrollando. Y recuerden, ahí vamos enrollando. Y le voy haciendo puntaditas, cruzándolo. Pero no ajusto, simplemente ahí lo paso, ¿ven? Y la hebrita que tiene la esencia de vainilla está ahí adentro, tipo sanguchito, queda en el medio. Entonces ahí yo voy dando puntadas, las que yo crea necesarias. ¿Eh? Voy a ir para acá y me voy a ir nuevamente hacia abajo. Yo voy a manejar la aguja, porque la idea es que se vaya enroscando, pero que se sostenga también, sin apretar. Ahí, lo voy a girar. Acá la hebrita de vainilla se me quiere escapar, pero la voy a dejar en el medio. Ahí está. No, me pareció súper divertido. Si ustedes quieren que desde el inicio empiece el chocolate, ponen los dos bordecitos juntos. A mí porque me gustó que tenga ese efecto de que tiene mucha frutilla en el centro y luego viene el chocolate. Entonces, de a poquito, despacito, con mucha paciencia, disfrutamos el trabajo que estamos haciendo, como lo digo siempre. Acá solamente voy a apretar para que pase la aguja, pero no quiero apretar mi arrollado. Quiero que se mantenga así gordito. Entonces voy a pasar para acá. Siempre también voy a vigilar que esa hebrita que dejé con esencia de vainilla, no puedo decirles el aroma delicioso que se siente por aquí. ¿Ven? Ahí vamos terminando. Entonces, ahí vamos terminando y escondemos bien el de frutilla. Le damos todas las puntadas que nosotros creamos que sean necesarias para que esto se sujete muy bien. Ahí, si es necesario, vuelven hacia el centro, pueden salir a un costadito. La idea es que esto no se desenrosque, porque son varias capitas que estamos enrollando. Ahí
Miren, miren qué maravilla. No, 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 esto es lo más. Y súper, súper fácil. Bueno, ahí yo creo que ya estamos. Como estoy acá arriba, que acá va a venir la cereza después. Ahí, lo que estoy haciendo es tirando puntaditas al aire para que esto quede bien, que no se escape ninguno de estos rollitos. Acá voy a hacer un nudito. Ahí, unas vueltitas. Listo. Perdí mi hilo. O lana, en este caso es lana. Entonces, tenemos listo, le damos un poquito de forma a nuestro enrollado, que cosiéndolo es como que se nos abolla un poco. Ahí está. Y no saben el aroma fantástico. Bueno, ahora vamos a enhebrar primero la vainilla. Estaba mirando la vainilla, digo, la crema. Si ponía primero la cereza, pero como no sé, acá en el otro yo puse primero la crema y después la cereza. Acá estaba pensando, ¿ven? Porque si ustedes ponen la crema tienen que dejarle el huequito para la cereza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cocer la cereza. Me decidí. Cualquiera de los dos. El que a ustedes les parezca más cómodo. En aquel puse solo la crema primero y luego le cocí la cereza. Acá voy a hacer al revés. ¿Por qué no? La cereza, si quieren, la pueden poner a un costado, arriba, donde a ustedes más les guste. Recuerden que hay que divertirse, disfrutar estos trabajos que son tan lindos, estos trabajos especiales. La verdad, yo me divierto muchísimo, disfruto mucho mi trabajo y me encanta compartirlo, que puedan hacerlo también y que hagan estos bellos regalos. Bueno, acá puntaditas así, muy sueltas. Voy a hacer varios nuditos y voy a perder por acá adentro la hebra. Corto. Me quedó la cereza peladísima, pero ahora la vamos a decorar. Miren qué belleza. También después le damos formita. Ahí. Entonces ahora voy a enhebrar el arrollado. Qué ricos que son. Dios mío. Qué tentación. Bueno, empezamos a cocer la cremita. Acá, como tengo de este lado, comenzamos por este lado. Comenzamos ahí, yo con un nudito. Miren cómo lo vamos a coser. Voy a ir enroscando, pero a medida que voy enroscando, miren dónde voy a salir. Voy a salir donde está la mota, que termina una, comienza la otra. Y con mucha paciencia. Ahí, ¿ven? Ahí es donde le voy a dar, porque al apretar aquí entre mota y mota, es como que se va a resaltar un poco más. Primero le vamos a dar toda una vueltita que envuelva la cereza, que es la gracia. ¿Ven? Ahí, en la unión de una y otra, recién ahí ajusto. Al ajustar se hace bien redondita. Entonces, primero rodeo la cereza. Si ustedes notan que la cremita esta que hemos hecho quedó corta, no importa. Tejen otra tirita con 3, 4, las que ustedes quieran y lo agregan. No pasa nada. Recuerden que el crochet siempre nos permite jugar. Ahí. Es jugar, divertirnos, crear. Bueno, ahí yo vi que ya enrosqué toda mi cerecita y ahora es ver por dónde quiero llevar esta crema. Puede ir por abajo, por arriba. Sí tengan en cuenta de ajustar justo donde empieza una mota, termina la otra. Ahí, yo no quiero que estas dos me queden parejas. Entonces puedo llevar esta para arriba y esta para abajo y así sucesivamente, o puedo ir por acá abajo y luego subir, enroscar, ¿ven? La idea es que decoremos como si fuese crema de verdad. ¿Ven? Algo así. Me voy a quedar cosiendo y a darle formita. Como les mencionaba, si ustedes, por ejemplo, les resulta corto, terminan ahí, hacen otro tramo y lo cosen por encima y decoran como más les guste. Me voy a quedar cosiendo. Miren qué belleza, nada, si es lo más, esto es divino. Bueno, ahora, y el aroma. Qué tentada, por favor. Bueno, acá, ¿qué hice yo? Simplemente le puse, les dije, 2 cartoncitos. Ahí va uno.
como para que quede más firme en la parte baja, pero quieren ponerle, no sé, alguna moneda, una arandela, algo que tenga un poquito de peso, también lo pueden hacer, ¿eh? Y acá simplemente lo pegué con esto, yo no le puse algún otro pegamento. Podría ser con silicona fría también, para pegarle el arrollado este divino. Ahí está, así. Lo ajustamos y ya está. No, ay, qué belleza. Estoy enamorada de estas cositas que son hiper decorativas. ¿Qué me faltaría? Por acá tengo, pero yo les mencioné, si querían ustedes, las pueden pegar a las mostacillas. Acá tengo una agujita y le cosemos. Yo le cosí, la verdad los cosí porque es costumbre, me gusta coser todo ahí, unas puntaditas, pero las pueden pegar. Está para pegar. Son unos mostacillones, creo que se llaman estos, que son como grandecitos, pero miren si no son una dulzura. Más los alfileres que vamos a poner con colores, o son las perlitas de colores también quedan bonitas. Todo suma. Y así vamos a ir dando vuelta todo alrededor, agregando estas piedritas de colores. Bueno, me quedo a decorar esto y ya se los muestro terminado. Acá está, esto es todo, pero miren qué belleza. A disfrutar de nuestros trabajos artesanales, el tejido de crochet que tanto amamos. Miren qué bonitos, qué vistosos alfileteros. Espero que les haya gustado, que compartan, que regalen, que obviamente les sirva para como salida laboral, que está muy bueno. No se olviden de la vainillita, que sé que van a sorprender a más de uno. Les dejo un beso enorme y a seguir trabajando. Nos vemos en otro tutorial. Besitos, chao. Muchas gracias.